tardes. Desde Camagüey, Cuba, les saludamos en esta jornada de sábado 18 de abril de 2026. Este es el noticiero online Conexión Digital, un espacio de Radio Cadena Gramonte para mantener la información y la actualización noticiosa. Estos son nuestros titulares. Garantiza nueva conexión Vitalidad a radiobases y telecomunicaciones en Camagüey. Llaman a fortalecer mecanismos de atención a personas en situación de vulnerabilidad. Y celebran Conferencia Provincial 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Como parte del proceso de aseguramiento energético para las telecomunicaciones, se realizó la conexión del circuito priorizado a la central telefónica del Consejo Popular Agramonte en la ciudad de Camagüey, acción que garantiza el funcionamiento óptimo del servicio en el distrito Ignacio Agramonte y parte del Cándido González. Julio César Verdecia Valdivia, jefe de la planta exterior, destacó que más de 8.000 clientes residenciales y 4.000 cooperativos se benefician gracias a la colaboración entre la empresa eléctrica y la división territorial de la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Por su parte, José Fernández Jiménez, técnico en redes con 40 años de experiencia en la empresa eléctrica, aseguró que estos trabajos fortalecen a 8 radiobases ubicadas en la zona y explicó que la labor fue posible gracias al aporte de recursos y al personal capacitado para conectar la red del circuito priorizado Y281. La conexión del circuito priorizado a la central telefónica del Consejo Popular Agramonte asegura la vitalidad de los servicios de telecomunicaciones en el suroeste de la ciudad, incluyendo la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey y los centros asistenciales ubicados en la carretera central de la urbe principeña. El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, llamó a defender la patria durante las celebraciones por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En un mensaje en Facebook, el dirigente señaló que la respuesta de los cubanos no puede ser otra que la unidad más firme ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la orden ejecutiva que impone un cerco energético. A propósito de la convocatoria por el Día del Proletariado Internacional bajo la consigna La patria se defiende, Morales Ojeda recordó que tras más de 65 años de agresiones, no hay amenaza capaz de doblegar a un pueblo que ha hecho de la dignidad su escudo. En su mensaje, enfatizó que celebrar esta fecha es reeditar la entereza de Maceo en Baraguá, abrazar el pensamiento martiano de los Pinos Nuevos y honrar a Fidel, quien nos enseñó que el 1 de mayo es el día de la rebeldía consciente y la victoria segura. Conexión Digital. La filial de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ACTAF en Camagüey, desempeña un papel clave en la promoción de proyectos enfocados en la agricultura orgánica y sostenible. Mediante espacios de reflexión e intercambio, fomenta la construcción participativa de propuestas que buscan un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, tanto en fincas como en cooperativas agrícolas. China apoyará con firmeza a Cuba ante las continuas amenazas de Estados Unidos, declaró este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores, días después de que el presidente cubano hizo un llamado al diálogo con Washington. La Cancillería china reiteró el apoyo de Pekín a la isla cuando se le preguntó este miércoles por estos comentarios. China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera, declaró el portavoz en una rueda de prensa. Pekín y La Habana son aliados desde hace mucho tiempo y las autoridades chinas se han opuesto sistemáticamente al bloqueo comercial que Estados Unidos impone a la isla desde hace más de 60 años. El Consejo de la Administración Municipal de Florida llamó a fortalecer los mecanismos de atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad con el propósito de que les llegue la ayuda estatal y otras dispuestas para ellos de la manera más rápida y oportuna posible. La secretaria del órgano ejecutivo del gobierno local, Yamilka González Campuzano, destacó que para ello cuentan con las estructuras necesarias en los barrios y comunidades y puso como ejemplo a los organismos institucionales y a las comisiones de prevención, atención y asistencia social. El interés de la máxima dirección
Administración Administrativa de Florida en el apoyo a las personas que viven en situación de vulnerabilidad se centra en la entrega, en el término establecido, de recursos y alimentos adquiridos por el Estado o donados por terceros para mejorar las condiciones de los beneficiarios. Niños con enfermedades de baja prevalencia, embarazadas, ancianos solos y otros se incluyen entre los segmentos poblacionales que son objeto de la asistencia social y del respaldo del gobierno en Florida, bajo el concepto de no dejar a nadie desamparado. La Universidad de Camagüey y la Oficina del Historiador de la ciudad suscribieron un convenio de colaboración institucional orientado a reforzar la gestión hoy del patrimonio cultural reconocido por la UNESCO, según informó la página oficial de la institución académica. El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto destinado a impulsar proyectos vinculados con la historia local, los valores identitarios y la protección del legado material e inmaterial de la urbe agramontina. Camagüey, cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se distingue por su trazado urbano colonial y su conservación arquitectónica, lo que la convierte en referente regional en materia de preservación patrimonial. La cooperación permitirá el desarrollo de investigaciones científicas enfocadas en la gestión cultural, la educación patrimonial y la articulación de conocimientos entre las academias y las instituciones encargadas de la tutela histórica. En el contexto de las actividades por el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, a pocos días del 1 de mayo y en vísperas del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, centros laborales de Camagüey recibieron la bandera del colectivo Vanguardia Nacional. En esta ocasión la merecieron la unidad empresarial de base Talleres Lenin y talleres especializados de azotecnia, esta última por sexto año consecutivo, lo que evidencia su constancia y resultados sostenidos en el tiempo. El camagüeyano Jorge Roberto Elías recibió el título de Gran Maestro luego de que fuera aprobado por la Federación Internacional de Ajedrez en su primer consejo de 2026, celebrado el pasado día 2 y se hiciera oficial este lunes 13 de abril. De acuerdo con la estadística de Osmani Pedraza Ledón, Elías se convirtió en el Gran Maestro número 48 de los nacidos en Cuba, incluyendo a José Raúl Capablanca y el tercer camagüeyano en conseguirlo después de Lexio Ortega y Carlos Daniel Albornoz. La Federación Internacional de Ajedrez también aprobó para Cuba 2 títulos de Maestro Internacional, uno de Árbitro Internacional y otro de Árbitro FIDE. Los nuevos maestros internacionales son José Abelino Álvarez, de Santiago de Cuba, y Jorge de Jesús Pérez, de Villa Clara, mientras que el capitalino Silvio Alberto García fue aprobado como árbitro internacional y Marlon Javier Lavilla de Santi Spíritus como árbitro FIDE. Con una tendencia a la normalidad, se comporta en los últimos días el suministro de agua a la ciudad de Camagüey a través de la red de acueducto, luego de irregularidades por afectaciones en el servicio eléctrico que impactan en los sistemas de abasto. Sarce Ceja Fundora, director de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto y Alcantarillado, explicó que la entrada del importante recurso a la planta potabilizadora Gramontina alcanza los 1.200 litros por segundo provenientes de las 3 estaciones de bombeo que abastece el territorio. Aún en medio de las limitaciones con las materias primas, los combustibles y la situación electroenergética, la empresa de bebidas y refrescos Enver logró resultados positivos de forma general en el primer trimestre del actual calendario. Al concluir el mes de marzo se cumplieron los compromisos productivos relacionados con el vinagre y los refrescos, quedando solamente por debajo de lo planificado el de las bebidas al no disponer de los alcoholes necesarios para su elaboración. Del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba, la urbe principeña acogió la conferencia provincial del 22 Congreso de la CTC, encabezada por la máxima dirección política y de gobierno local, junto a Osnay Miguel Colina Molina, presidente de la comisión organizadora de la cita obrera.
Más de 200 delegados de los 13 municipios agramontinos participaron en los debates centrados en la afiliación sindical, el funcionamiento orgánico, la gestión económica y financiera, así como en la política de cuadros. Se aprobaron acuerdos para perfeccionar la vida interna y fortalecer el liderazgo sindical y rescatar el movimiento emulativo en correspondencia con las transformaciones del modelo económico y social de la isla. La cita reafirmó el compromiso de los trabajadores con la producción, los servicios y las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, al tiempo que se exigió el cese del bloqueo estadounidense y se patentizó el apoyo a la revolución cubana y a la dirección del país. Como parte de la Estrategia Nacional para enfrentar el consumo de drogas y otras adicciones, la Universidad Ignacio Aramonte Loynaz desarrolla un plan integral de promoción de la salud que se extiende hasta las comunidades. La máster en ciencia Isabel Aguilar Ramírez, asesora de salud de la institución, destacó las acciones de capacitación realizadas en los centros universitarios municipales de la provincia mediante videodebates, talleres metodológicos y jornadas científicas. En su opinión, el diálogo con enfoque pedagógico constituye una herramienta eficaz para llegar a los jóvenes, pues aunque existan informaciones en Internet, la voz del maestro es mucho más cercana. A nadie le gusta desprenderse de las cosas de valor. Aquello que nos gusta, que nos hace bien y nos llena de satisfacción, se procura mantenerlo con nosotros. De todas esas cosas, la vida es el bien más preciado. Perderla es irreparable, es definitivo. Sin embargo, existen personas que en determinadas circunstancias han decidido arriesgarla e incluso entregarla. Para los que no pueden concebir altruismo de esa naturaleza y nunca contemplarían esa opción ante nada ni por nada, esas personas son, cuando más, soñadores o simplemente locos. Para los que hemos tenido en la historia el privilegio de hombres y mujeres que lo hicieron, que se sacrificaron por los demás, siempre serán héroes. Cuando morían, cuando se les apagaba una juventud tan pujante como todas, tan llena de sueños, de ganas, de planes, lo hacían porque albergaban la total confianza de que un acto tan sublime no era un suicidio. Era un sacrificio para que otros pudieran vivir la plenitud que a ellos les estaba vedada. No habrían concebido tal elevado gesto sin la certeza de que los del futuro les serían fieles, les estarían agradecidos. No hubieran arriesgado su existencia ante la posibilidad del olvido o de la ignorancia. Ellos tenían derecho a vivir, pero prefirieron el deber de morir por otros. Nosotros hoy tenemos el derecho de sentirnos libres de actuar y pensar de acuerdo a la época que nos ha tocado vivir, pero tenemos el deber de ser fieles a ellos. Reiteramos los titulares de esta emisión. Garantiza nueva conexión Vitalidad a Radio Base y Telecomunicaciones en Camagüey. Llaman a fortalecer mecanismos de atención a personas en situación de vulnerabilidad. Celebran Conferencia Provincial 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. De esta manera ponemos punto final a la emisión 12ª de Conexión Digital, una producción del Movimiento de Jóvenes Radialistas. Trabajamos para ustedes en la redacción Diosmel Galán Oliver, en la realización del sonido Emmanuel Molina Díaz y frente a los micrófonos Ricardo de Miranda Rodríguez y Bexabé Cabreja Jeffers. Recuerda mantener el enlace desde las frecuencias tradicionales de Radio Cadena Gramonte y a través de los perfiles institucionales en Facebook, X, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, seguimos conectados.